Saludos a todos y a todas en esta temporada de invierno donde estamos viviendo hay un poco de frío. A eso obedece mi atuendo hoy, pero me imagino Costa Rica de estar, bueno, hermoso como siempre, la eterna primavera, un lugar muy agradable. Es para mí una bendición haber sido invitado por su pastora, su superintendente, mi hermana Sirlene Bustos, y es una bendición compartir con ustedes en esta hora. Voy a tratar de ser un poco breve para no aburrirlos, pero quiero hablar un poquitito de algo que hacemos a diario nosotros como pastores, como líderes, y que algunos por alguna razón, por estar enfocados en la tarea, se olvidan de la misión. Y voy a compartir algunas notas también para que ustedes puedan de alguna manera tener en sus archivos algo para más adelante meditarlo, y solamente voy a compartir algo que es mi experiencia y que de alguna manera me ha estado sirviendo en el ministerio. Quiero contarles así rápidamente que hemos trabajado en el ministerio desde hace 45 años ya y hemos aprendido muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos estado con muchas falencias en el ministerio, a veces intentamos algo y no funciona, y de repente hemos descubierto que todo eso que hemos hecho nos ha servido para no volverlo a hacer y para aprender otras cosas que son importantes y rescatarlas de todo lo que se hace. Y por supuesto, imagínense, durante todos esos años, ha sido un constante aprender. Ningún líder puede sentarse y decir, ya terminé mi tarea, ya terminé de aprender. Nadie, absolutamente, ¿verdad? Eh, Algunos llevan tiempo estudiando, preparándose, y otros pues dirán, ahí tengo unos libritos que me voy a leer, pero lo importante es que siempre estén en su mente, pensando, maquinando, meditando, reflexionando sobre no solamente las verdades que están en la palabra de Dios, las verdades, pero también el contexto en que vivimos, cómo aplicamos esas verdades a nuestra vida. Entonces, durante ese tiempo hemos descubierto que la mejor manera de hacer un ministerio efectivo es haciendo discípulos. Definitivamente el modelo de Jesús es perfecto, un modelo perfecto, perfecto. Él sabía que iba a estar solamente 3 años de ministerio fructífero en la tierra, entonces él escogió un grupo de personas y los discipuló. Y algunos pues piensan que fueron 12 hombres, pero realmente no fue así. El libro de Lucas menciona que hubo hombres y mujeres. Lo interesante y lo curioso es que eran las mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús y los 12, ¿verdad? Si ustedes leen Lucas. Y Jesús también, aparte de ministrar y de compartir, Jesús como humano tuvo mentores, y uno de los mentores de Jesús fue Isaías, por lo que menciona mucho, él lo menciona mucho en sus escritos y en sus mensajes que dio a sus discípulos. Así que, bueno, hay una dinámica tremenda ahí que tal vez en otra oportunidad podríamos mencionar sobre estos valores, y que les digo, esto lo he aprendido a través de mi carrera. En los diversos ministerios que hemos estado, gracias al Señor, últimamente, en los últimos quizás 15 años atrás, nos hemos concentrado en preparar discípulos, el modelo de Jesús, ¿verdad? Como decíamos, 3 años de Jesús que fueron productivos al preparar discípulos, discípulas, y los puso en el mundo, y luego en el aposento alto ya habían 120. Imagínense, eso significa que durante esos 3 años de Jesús empezaron a producir los discípulos, porque había 120 cuando llegó el día del Pentecostés. Y después ustedes saben la historia, 5,000, 3,000, perdón, 3,000, 5,000, etcétera, y se fueron convirtiendo cientos y miles, al grado que el libro de Lucas, Hechos y el escrito de Lucas, dice, bueno, perdieron la cuenta, se agregaban un montón, ¿verdad? Pero bueno, esa ha sido mi experiencia también. Yo sé que como digo, no hemos sido quizás tan efectivos en todo lo que hemos planeado, pero hemos logrado un buen porcentaje. Donde quiera que vamos, gracias al Señor, tenemos discípulos, tenemos discípulas, hijos espirituales, como le llamamos. Muchos de los líderes que nosotros capacitamos después quedaron como pastores, y esa es mi filosofía de vida también. Ahora en los ministerios hispanos que estamos desarrollando en Estados Unidos y Canadá,
hemos tratado de no importar, de no traer gente de otros lados, porque es muy difícil, traen sus propias agendas, algunos vienen con otras intenciones. Hablo de otros distritos, pastores que a veces andan desocupados y los ocupamos y de repente entendemos por qué están desocupados, ¿verdad? Porque no pegaron en un lado y el problema no es el lugar, el problema son las personas. Entonces, lo mejor es capacitar líderes. Y déjenme compartir estas notas rápidamente con ustedes. Tengo en mi iPhone, en mi iPad, eh, algunas notas que quiero compartirles. Espero que puedan disfrutar de este tiempo. El tema que nosotros manejamos durante mucho tiempo en la región Mesoamérica, especialmente como coordinador de estrategia, fue Líderes Haciendo Líderes. Tuvimos 5 años con un tema en general que era Líderes Haciendo Líderes y subtemas de quién es un líder, cómo se capacita y cómo influencia hasta llegar a la transformación comunitaria. Y ahí terminamos 5 años que el Señor nos permitió. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, cuando vino la pandemia se detuvieron muchas cosas, pero yo sé que hay muchos líderes que han sido influidos por la palabra que hemos compartido. Entonces, este tema de Líderes Haciendo Líderes está enfocado precisamente en ver dos perspectivas de la vida. La primera es cuando un líder se centra en la tarea y la segunda es cuando un líder se centra en la misión, pero también en la tarea. Y quiero mencionar algunos personajes que son tan importantes como, por ejemplo, alguien que se centró en la tarea fue Moisés. Moisés, Dios le dijo, vas a sacar al pueblo, lo vas a llevar a la tierra prometida. Obviamente había una tarea, una misión que terminaba en cierto momento, que tenía un lapso de tiempo. Sacas al pueblo de Egipto y lo llevas a la tierra prometida y ahí está. Y ustedes saben que Moisés pues no terminó la misión que Dios le había encomendado precisamente por un momento de ira, en un momento en el que avergonzó al Señor, como el mismo Señor le dice, no me honraste delante del pueblo, y golpeó la peña. Entonces él se quedó en el monte Nebo, ahí murió. Ahora, lo interesante de todo esto es que Moisés se centró tanto en la tarea, que se preocupó tanto por realizar lo que Dios le había hecho. No estoy criticando a Moisés, Dios me libre, Dios mismo defiende a Moisés, ¿verdad? Como su siervo, el siervo especial, no ha habido otro como él, dice el mismo Señor, hablando de Moisés. Pero Moisés se preocupó tanto en cuidar a ese pueblo, en enseñarle a ese pueblo, en administrar ese pueblo, que inclusive Jetro, su suegro, tuvo que venir y decirle: Moisés, te estás desgastando, estás acabando con tu vida, tienes que organizarte, tienes que hacer la cosa diferente, ¿verdad? Tienes que administrar por medio de tu mismo pueblo. Y entonces Jetro le dice: tienes que preocuparte en la gente que tienes a tu alrededor, los vas a cansar y tú te vas a agotar. Entonces nombró personas que puso sobre 50, sobre 100. Esto es interesante, esto es administración simple, sencilla, que todos ya conocemos. Sin embargo, hay muchos que se olvidan de eso. He encontrado en mi largo caminar como coordinador de estrategia, como superintendente de distrito, como coordinador de ministerios multiculturales ahora y ministerio pastoral, me doy cuenta de gente que está tratando de hacerlo todo y tiene un grupito de personas, pero los tiene de figura nada más. Solamente les dice: por favor, jálemela así, haga, pero no les da, no los empodera para ministerios fuertes, para que su ministerio se realice. Y ese fue el caso de Moisés. Moisés tenía mucha gente capaz y con tantas virtudes. Sin embargo, Moisés se enfocó en su tarea. Otro personaje que tenemos que se enfocó en su tarea fue Josué. Josué, pues nosotros sabemos que al final, cuando él dice, mi casa y yo vamos a servir al Señor, ustedes hagan lo que quieran, si ustedes quieren servir a Dios está bien, pero nosotros lo vamos a hacer así. Esto, de alguna manera, es una muestra de que Josué estaba justificando su efectividad en hacer líderes. Y otra vez, Dios me libre de criticar, Dios nos da oportunidades a nosotros y nosotros somos los que las realizamos, punto. Nosotros somos los que desarrollamos la estrategia si nosotros queremos. Y Dios le dio oportunidad a Moisés y a Josué y les dijo: ustedes lo tienen que hacer, pero obviamente Dios capacita, y Jetro fue un ejemplo de esto. Y Josué quizás no tuvo nadie a su alrededor que se le acercara y le dijera: Josué, yo creo que
te estás enfocando en la tarea, pero no estás haciendo líderes. Ustedes saben lo que pasó después de Josué. Hubo un desastre total en el pueblo, porque entonces Dios tuvo que levantar jueces, levantaba hombres especiales para gobernar un tiempo, y cuando ese juez moría, se acababa otra vez, volvía el relajo. O sea, no había continuidad de liderazgo, y Josué no hizo eso. Josué no dio continuidad al liderazgo. Josué se centró en llevar al pueblo y lo conquistó, hizo cosas extraordinarias, grandísimas, pero olvidó un detalle: formar líderes, formar sucesores que continuaran con eso. Obviamente, algunos estarán pensando y pueden criticarme si quieren, por supuesto que sí. Ustedes están en su derecho, yo solamente estoy compartiendo lo que he aprendido, y están en su derecho inclusive de no estar de acuerdo conmigo. Pero algo importantísimo es que estos personajes enfocados en su tarea se olvidaron de la misión. Y eso es importantísimo para nosotros, entender que la misión va mucho más allá que solamente la tarea. Hay pastores que están 4 años en una iglesia, 3 años en una iglesia, 5 años en una iglesia, y están manteniendo, y perdonen la expresión, a veces les digo a los 5 gatos flacos que están siempre allí y nunca pasan de allí, o tienen 20 o tienen la barrera de los 100, no pasan de 100, y algunos pues han llegado a 200, la barrera de 200. Ahora hay mega iglesias, pero esa es otra historia que podríamos mencionar en su momento, ¿verdad? Las iglesias emergentes. Ahora, lo interesante del caso es que si nosotros no capacitamos líderes, vamos a tener un montón de cristianos neófitos. Vamos a tener un montón de cristianos que vienen a la iglesia como una religión, pero realmente no son cristianos, porque no conocen la palabra, no conocen la escritura, no conocen a Dios, no conocen los principios de Dios, los valores de Dios, y viven de acuerdo a sus propios principios o a los principios circunstanciales de la sociedad, que ese es otro punto también muy importante. Las personas que no son discipuladas se dejan influir pero muy fácilmente. Otro personaje también, otros personajes son los jueces que mencionamos hace un momentito. Los jueces tenían una tarea. Ellos tenían que liberar, como Gedeón, como Sansón y todos esos jueces que de alguna manera funcionaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Todititos se enfocaron en una tarea, pero ellos no estaban pensando en formar líderes. Ellos no estaban pensando en la continuidad del ministerio, en la continuidad del liderazgo, en la continuidad de un gobierno correcto con el pueblo. Ahora, si ustedes analizan esto seriamente, se van a dar cuenta que hay muchos escritores que hemos llegado a esta conclusión. Si nosotros no nos preocupamos de la misión como un cuadro completo, vamos a fallar. Si usted se preocupa solamente por la iglesia que tiene de 4 años, pues usted está realmente casi como desperdiciando su vida. Ciertamente bendice a un grupito, se convirtió uno, se convirtieron 2, pero si usted no piensa en la misión que Dios tiene como el cuadro que Dios ve, definitivamente nosotros vamos a estar muy limitados a un pequeño círculo, y de ahí no vamos a pasar. Ahora, continuamos con los que estuvieron centrados en la misión. Personas que cumplieron la tarea, pero también estuvieron en la misión. Y el ejemplo supremo es Jesucristo. Mencionamos hace un momento. Él iba a pasar solamente 3 años en esta tierra. ¿Cómo iba a optimizar su vida? ¿Cómo iba a optimizar su ministerio? ¿Cómo iba a optimizar todo lo que él necesitaba hacer? Bueno, este es punto clave, punto importante. Número 1, Jesús entendió la misión. Y cuando Jesús entendió la misión, él sabía que había que redimir al mundo. Él tuvo tiempo con su Padre. Tuvo tiempo con Dios, y dice la escritura que él, inclusive en el último momento, cuando iba a cumplir con el clímax de su misión en su encarnación, el enemigo lo tentó precisamente para que dejara la tarea, y él fue muy claro. ¿Recuerdan cómo empezó su ministerio y cómo terminó su ministerio? Empezó su ministerio en un desierto cuando fue a ayunar, y terminó su ministerio en un huerto orando también. Cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, y si no. Entonces, muy interesante la dinámica, y por supuesto, por el tiempo no vamos a cubrir, pero un desierto a un huerto, un tiempo de oración con el enemigo, un tiempo de oración con el Padre, son características que deben de ponernos a pensar que nosotros los humanos tenemos un modelo en Jesús que a veces omitimos.
A veces nosotros por la premura del tiempo solamente aprendemos, quiero una estrategia, voy a agarrar el plan del maestro, voy a agarrar el plan cada uno gana uno, voy a agarrar el plan y empezamos a picar y a picar y a veces hacemos una mezcla de todo y no nos sale, pero nada. Es como querer hacer un bizcocho, un pastel, un queque, como usted le quiera llamar, y le echamos, la tía Florita dice que esto es lo que lleva, el fulano de tal dice que esto lleva, el otro mengano dice que esto lleva, y cuando sentimos hemos hecho un revolú ahí que no sabemos ni qué estamos comiendo. No es así como funciona. Antes de conocer estrategias, hay que tener la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de Dios, y Jesús fue lo que hizo. El Señor fue confrontado por el enemigo cuando lo tentó y él claramente acudió al Padre y confesó al Padre, creyó en la palabra, confesó la palabra, creyó en la oración, la practicó en su vida, todos esos elementos que están ahí inmersos en la vida de Jesús. Él fue uno de los que nos mostró que la misión no solamente es convertir o mantener 5 gatos flacos encerrados entre 4 paredes. La misión es influir en el mundo, transformar al mundo. ¿Por qué nuestro mundo está cada vez peor? ¿Por qué las iglesias se están dejando influir por el mundo? ¿Por qué nosotros ahora hasta tenemos temor de mencionar todos esos movimientos sociales que hay? ¿Por qué tenemos temor? Precisamente porque no hemos entendido la dinámica de la misión global de Jesús. Por eso es importantísimo, mis queridos pastores, pastoras, que entendamos quién fue Jesús, qué hizo Jesús, cómo vio Jesús la misión. El otro que podemos ver que estuvo centrado en la misión, cumpliendo la tarea, fue Pablo. Pablo le dice a Timoteo que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 3 elementos claves allí. Lo primero es la fidelidad, y que sean fieles, porque hay personas que son fieles, pero tristemente no son idóneos. Hay personas que son los que abren el templo a tiempo, son las personas que están a disposición del pastor, pero a veces no saben dar una escuela dominical. A esos fieles hay que capacitarlos. Y hay otras personas que son idóneas. Tenemos abogados, médicos, tenemos profesionales, tenemos periodistas, tenemos maestros, tenemos un montón de personas profesionistas en nuestras iglesias, pero a veces no son fieles. Son los más carnales, los más críticos, son los que a veces hacen muchas cosas en contra de la misma iglesia. A estos hay que llevarlos al altar. A estos hay que confrontarlos con el mensaje del Espíritu Santo, con el mensaje profético del que habla la Biblia. El verdadero mensaje profético es confrontativo, pero también el mensaje profético ofrece alternativas. Y Pablo lo hizo. Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos, y entonces que sigan haciendo la tarea. No es para calentar bancas, no es para sentirnos cómodos, no es para sentarnos en una mesa y decir, qué alegre, aquí estoy feliz, Dios nos va a bendecir, levanto manos santas, declaro y pronuncio y decreto y todas esas vainas que ahora están saliendo que son pura palabrería, jerga evangélica que no nos lleva a ningún lado. Solamente entretienen a la iglesia y tienen un montón de gente sin discipulado, un montón de gente sin los valores del cristianismo que más bien están contradiciendo los valores del reino. Y Pablo le dijo, hombres fieles e idóneos, idóneos capacitados en la palabra, idóneos que estén conscientes de que la misión no solamente consiste en ir y pegar un par de gritos, la misión es ir, compartir el evangelio y darle seguimiento, discipular a esa gente que se convierte. Y por supuesto tenemos otros personajes aquí como ya en la actualidad, en nuestro tiempo contemporáneo, como por ejemplo Juan Wesley. Juan Wesley fue una de las personas que no solamente predicó, pero discipuló. Springfield le dijo a Wesley, mi amigo Wesley fue más sabio que yo. Yo prediqué a las masas y se convirtieron un montón, pero nunca di discipulado. Mi amigo Wesley predicó a las masas, enseñó y hizo tantas otras cosas, pero discipuló sobre todas las cosas. Y hermanos, hermanas, así como Wesley, así como Phineas Brissi, así como otros personajes de nuestra denominación, hay otros personajes fuera que tenemos como, por ejemplo, Billy Graham con su asociación, Luis Palau con su asociación. Ellos predicaron, pero usaban a las iglesias.
usaban a los pastores. Yo fui parte del movimiento de Luis Palau en algunas ocasiones cuando se organizó el Festival de la Familia. Yo tuve el privilegio de organizar una de las escuelas teológicas de Palau en Guatemala con el equipo de Luis Palau allí, Carlos Quiroa y otros amigos míos que hicimos la tarea, el presidente Benjamín Orozco. Con ellos hicimos una tarea tremenda de preparar, usábamos todas las iglesias y las personas que se convertían, les levantábamos nota todititos y después se repartían esas hojas a las iglesias, a los pastores, y esos pastores iban y daban seguimiento. Ahora, lo interesante es, el medio del asunto es, ya trayéndolo a nosotros, a ser discípulos, aparte de capacitarlos en la palabra y que conozcan la palabra, también darles muchos recursos, herramientas para que desarrollen su ministerio. Y estas herramientas y estos recursos no los puede dar nadie, ni aún el seminario. El seminario a veces nos da información y nos da tantísimo, pero la mejor manera de instruir a un discípulo es que miren que yo hago también lo que les estoy dando, lo que les estoy enseñando. Yo espero en el Señor que esta pequeña reflexión pueda servir de alguna manera para que ustedes puedan entender la dimensión no solamente de la tarea, pero también la misión. Y por supuesto, estaré en la mejor disposición de seguir compartiendo en el futuro, si Dios lo permite, y agradezco a la pastora este tiempo que me dio y a ustedes también su paciencia. ¿Qué les parece si se unen a orar conmigo diciendo: Dios amado, gracias por haber pensado en mí y por tenerme en tu equipo? Quiero ser de ese equipo ganador, Señor. Quiero ser ese equipo del que no solamente piensa en un grupito de personas a su alrededor, sino que piensa en la gran tarea, en la gran misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga desde Kansas City. Un abrazo para todos y todas y espero estar en comunicación con ustedes. Escríbanme si quieren, tengo mi Facebook, Pastor Leonel de León, o a mi correo electrónico que lo tiene la pastora. Estoy en WhatsApp también. Tenemos un podcast que hemos creado con el propósito de alcanzar a muchas personas. Fue creado para la iglesia local y gracias a Dios está en más de 14 países del mundo ahora. Y recibí las estadísticas, así que si ustedes quieren recibirlo, escriban con mucho gusto. Un mensaje sencillo, pero les garantizo que para muchas personas puede ser de bendición. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.